He hecho deporte competitivo toda mi vida hasta que me operaron la pierna derecha. Y dejé de hacer deporte competitivo a pasar a hacer ejercicio. Y algo curioso sucedió en este proceso. Algo con lo que seguramente muchos de ustedes batallan todas las mañanas, al menos yo sí. Suena mi alarma y como todas las mañanas yo sé lo que tengo que hacer. Levantarme, moverme y cumplir con mis entrenamientos. Pero de pronto entra esa vocecita seductora que te dice: ay, tu cama está riquísima, no pasa nada si no vas a entrenar, total, puedes ir mañana. Y me tapo, cierro los ojos para tratar de volver a dormir. Y de pronto aparece esta otra voz que me dice: Carla, ¿no te has dado cuenta la cantidad de veces que te prometes hacer cosas y de pronto te dejas seducir por esa voz que estás escuchando? Y que esto no solamente sucede con el deporte, te pasa cuando las cosas se ponen difíciles en el trabajo y también con los estudios. Y de pronto abrí los ojos y me di cuenta de dos cosas. Primero, que es imposible evitar que se aparezcan estas dos voces, la buenita y la mala seductora. Y lo segundo es que el poder de decidir a cuál de las dos voces le doy el micrófono lo tengo yo. Y se lo estaba cediendo a la voz equivocada. Yo hoy te quiero compartir una herramienta, o más bien una habilidad que me ha ayudado a mí muchísimo a hacer las cosas cuando no tienes ganas, sobre todo cuando se ponen difíciles. Y esta habilidad es inclusive más potente que la motivación, porque la motivación funciona así. Es como cuando enciendes un fósforo, que está con la llama súper prendida, llena de energía. Cuando tú empiezas algo, un proyecto nuevo, te inscribes en el gimnasio, el 1 de enero, que nos hacemos 1000 promesas, estás así, con la energía y la motivación a la máxima potencia. Pero al igual que el fósforo, la llamita comienza a apagarse con el tiempo. La motivación comienza a disminuir y a bajar. ¿Por qué? Porque el día a día se te cruza, porque las cosas se ponen difíciles, complicadas y empiezan las distracciones porque tratamos de evitar hacer. ¿Y qué sucede? Dejo de hacer, dejo de cumplir con esas promesas hasta que regrese la luz divina de la motivación, regrese mi energía y retomo ese algo que me he prometido hacer. ¿Suena familiar? Seguro que sí. Te lo voy a graficar mejor con este ejemplo. Este es un gráfico que yo he hecho, en donde arriba están todas las promesas que te haces. Están tus proyectos, está ese negocio que quieres empezar, está tu vida, tus metas. Y acá abajo, el tiempo. El tiempo desde que naces hasta que mueres. Y el tiempo no para, sigue avanzando, 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 avanzando. Yo siempre digo que el tiempo no es ecológico. El tiempo que usamos mal, que no usamos, no lo podemos reciclar ni reusar. Entonces, ¿qué sucede? Comienza algo que te motiva. Viste ese video, escuchaste ese podcast y tú dices, es justo lo que necesitaba para arrancar. Y arrancas full energía, full motivación, feliz, y arrancas hacia esa vida que tú quieres para ti. Hasta que de pronto las cosas comiencen a ponerse difíciles, un poco monótonas, y la motivación empieza a caer. Y cuando cae, ¿qué sucede? Como que estacionas tu vida. Y el día a día empieza a distraerte hasta que de pronto ves otro video, escuchas otro podcast, lo que necesitabas y otra vez retomas tus promesas, tus proyectos y comienzas a cumplir. Y este patrón se repite una y otra vez. Y lo que sucede en esta etapa es que ponemos nuestras promesas, nuestros proyectos, nuestras cosas importantes como si estuviesen en un paradero de autobús esperando. ¿Esperando qué? A que venga el bus de la motivación, que me sienta con energía, que me sienta motivado para hacer. Y la vida se nos pasa. Es que sucede que justamente siempre decimos, ay, no, si no tengo energía hoy, ay, espero luego mañana, cuando tenga ganas. Y esta creencia es lo que hace que nosotros nos estanquemos, porque pensamos y sentimos que siempre va a haber ese mañana lo hago. Pero ¿sabes qué? Sí pasa algo. Se te pasa tu salud, tus prioridades, tus metas. Dejamos pasar la vida así de fácil
porque vivimos condicionados a sentirme motivado para hacer. Por eso esta habilidad es tan potente, porque esta habilidad, que es la disciplina, es lo que justamente va a evitar que tú te estanques, que te quedes abajo, que pongas tu vida y tus proyectos y tus promesas con el freno de mano. La disciplina es lo que te vas a obligar a hacer cuando no tienes ganas, porque justamente la disciplina es eso. La disciplina es una habilidad maravillosa que se trata de hacer ese algo que tienes que hacer, que te has prometido hacer cuando no tienes ganas, cuando no sientes esa energía. E inclusive no sabes si vas a recibir un beneficio, ni siquiera lo recibes de inmediato. Pero a pesar de todo ello, simplemente no esperas a que venga la luz divina, se te alineen las estrellas, sino haces, te encargas de hacer. Y la disciplina es importantísima, porque como dije, es más potente que la motivación, porque es lo que te va a sacar de ese sillón, es lo que te va a alejar de tus redes sociales y todas las distracciones que hacen que tú evites el trabajo duro y fuerte para que sigas haciendo hacia la vida que tú quieres. Y para mí la disciplina es importantísimo, porque la disciplina para mí es lo que te hace grande. La disciplina es lo que lleva esa idea de negocio al negocio, con muchísimo trabajo duro y muchísimo miedo de por medio. Es lo que hace que el deportista alcance y logre esa medalla luego de sacrificios brutales y seguramente muchas competencias en las que perdió. Es lo que consigue que esa obra de arte esté hoy colgada en un museo o en la pared de una casa, luego de horas de investigación, trabajo súper fuerte y muchísimos momentos de frustración. La disciplina es lo que hace que las personas grandes sean grandes. Pero la disciplina no viene por delivery. Nadie la va a trabajar por ti. Nadie tampoco nace con un gen mágico de la disciplina. Ninguno de nosotros ha nacido con un gen de disciplina. Si no, pregúntale a tu mamá cómo eras cuando eras bebito. Sin embargo, todos nosotros, absolutamente todos, tenemos la capacidad de desarrollarla. Y la disciplina vale la pena desarrollar, porque la disciplina para mí es libertad. La disciplina es libertad porque se trata de vivir tu vida bajo tus propios estándares. No significa una cosa como ser rígido o estricto, es vivir tu vida, hacerte cargo de ella. Y es lo que te libera del modo si yo fuera, si yo tuviera, del modo ojalá y por supuesto de las excusas. Los estoicos decían que hacerte cargo de ti mismo te hace fuerte, y hacerte cargo de ti mismo significa encargarte de tus pensamientos, de tus emociones y de tus decisiones. ¿Para qué? Para liberarte de la esclavitud de las excusas. Aristóteles decía que el hombre más fuerte es aquel que es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo es ser dueño de tu destino, de tus promesas y hacerte cargo de que se conviertan en realidad. Ser dueño de ti mismo se trata de cumplir, primero que nada, contigo. Y ser dueño de ti mismo es libertad, porque te hace menos sometido al entorno, a vivir la vida bajo las decisiones de otros, a estar menos pendiente del qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí. Vives tu vida bajo tus estándares, irradiando tu vida, impactándola para luego impactar la sociedad de una manera positiva, pero primero comienzas contigo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo desarrollo la disciplina? Y te voy a enseñar un truco con el que yo vivo todos los días. Imagínate que tienes dos músculos, el músculo de la disciplina y el músculo de las excusas. Y como todo músculo, los músculos se construyen una repetición a la vez. Tú dices, voy a leer 10 páginas de mi libro todos los días. Hoy lees tus 10 páginas, cumples, ¡pum!, construyes tu músculo de la disciplina. Hoy no lees tus 10 páginas, no cumples, se construye el músculo de las excusas. ¿Y qué sucede? Cuando construyes el músculo de la disciplina, no solamente estás cumpliendo contigo, sino estás desarrollando lo que yo llamo tu musculatura mental. Empiezas a verte capaz,
una persona que empieza a desarrollar su liderazgo. Mientras que si tú construyes el músculo de las excusas, encuentras tu esclavitud. Vives entrampado en esto de buscar pretextos, buscar culpables para justificar el no cumplir. Sobre todo cumplir contigo, porque cuesta cumplir. Cumplir contigo también significa que son promesas que nos hacemos y que nadie sabe que te las has hecho. Entonces es fácil no cumplirlas porque nadie se entera. Por eso desarrollas tu fortaleza. La disciplina se trata de cumplir, se trata de ir ganando pequeñas batallas todos los días y demostrarte de qué estás hecho, demostrarte que sí puedes. Sobre todo cuando tu músculo de la motivación se va al piso. Cuando la motivación se va, sobre todo en esos momentos difíciles, porque ahí es donde la motivación sale corriendo por la ventana, cuando ese curso se volvió casi imposible, complicadísimo, cuando estás en el trabajo y ese proyecto se volvió así, hecho un nudo y no sabes cómo resolverlo, cuando tienes un jefe muy exigente y que no es nada simpático, ¿qué sucede? Tu motivación se apaga como el fósforo. Y cuando se apaga como un fósforo, te provoca tirar la toalla. Y empezamos a soltar nuestra vida porque perdimos la motivación. Y es ahí donde tienes que activar tu músculo de la disciplina, para obligarte a seguir haciendo a pesar de que las cosas están difíciles. Justamente cuando se ponen duras y difíciles, es que tu disciplina te va a acercar a esa vida que tú quieres cumpliendo contigo. Recuerda que todo lo increíble es producto, es un resultado de haber estado ahí cuando las cosas se ponen difíciles y duras. Esto es lo que te hace grande. Y lo lindo de la disciplina, la magia, es que se enfoca en el proceso. La disciplina te enseña a entender que es un proceso donde habrá momentos simpáticos y no tan simpáticos, pero tienes que seguir, te tienes que presentar sobre todo por ti, para ti, porque luego eso lo expandes a la sociedad. Ahora, para desarrollarlo hay que ejercitar algunas cosas y te quiero compartir al menos estas 4. La primera es que tienes que tomar la decisión de si quieres intentar practicar y desarrollar tu disciplina, que es un paso fuerte y valiente, requiere compromiso. El segundo paso es practicar, practicar y practicar, porque como les dije, la disciplina no es algo que uno nace con ella, no, la tienes que desarrollar y la práctica es importante, es como un deporte. Comienza con algo chiquito, una mini meta, y cuando empiezas a cumplir esa meta chiquitita, te estás demostrando que puedes y eso te va a animar a seguir ampliando y agrandando tus metas, te estimula. El tercer paso es meterle un reto a tu vida. Todos los días métele retos, porque eso va a desarrollar tu musculatura mental para sentirte fuerte y capaz de seguir en los momentos difíciles de todo lo que hacemos en la vida. Porque todo lo bonito tiene sus cosas retadoras. Yo siempre digo que todo lo bonito tiene abdominales. Y el cuarto es aprender a priorizar. ¿Cómo? Declárate importante. Declárate importante. Pon tus metas en tu agenda. Pon tu salud en tu agenda. Pon esas promesas que te haces en tu agenda, tu vida en tu agenda. Si tú no te declaras importante y no te das esa prioridad que te mereces, nadie lo va a hacer por ti. Declárate importante. Y esto es importantísimo para lograr la disciplina. Yo comencé esta charla comentando que había hecho deporte competitivo toda mi vida. Atletismo era lo mío, correr. Y cuando me operaron la pierna, tuve que dejar de competir. Mi motivación, lo que me sacaba a mí de la cama todos los días para cumplir con mis entrenamientos era la siguiente competencia. Por más difícil que se me hacía despertar y salir de mi cama riquísima, lo que me sacaba de ella era saber que tenía un siguiente campeonato. Al dejar de competir, la disciplina fue lo que me hizo seguir entrenando, con mucho trabajo que me costaba. Y si bien es cierto, la disciplina es sumamente potente, la motivación también lo es.
Y si puedes combinar las dos cosas, tienes el combo perfecto. Esta dupla es maravillosa. ¿Qué hice? Me encargué de conseguirme una nueva motivación. Y con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, me convertí en nadadora. Y me costó la vida convertirme en nadadora. ¿Para qué? Para volver a competir y hacerme la vida un poquito más motivadora, sobre todo las levantadas. Y hoy, gracias a la disciplina y nuevamente con la motivación, compito en mariposa, soy mariposista. Pero lo más maravilloso que me ha enseñado la disciplina tiene que ver con esta imagen. Esta es mi cadera, ahí ven mi prótesis en la pierna, y el día de hoy, que yo tengo una llanta baja porque me operaron la pierna y obviamente se debilitó mi pierna, yo el día de hoy con esa llanta baja me siento 1000 veces más fuerte, más potente que cuando tenía mis dos piernas totalmente operativas y súper fuertes. ¿Por qué? Porque la disciplina me ayudó a desarrollar y a fortalecer mi mente. Yo tenía mi mente muy fit, en muy buen estado físico cuando competía y enfrentándome a mis retos en el trabajo y los estudios. Pero la disciplina convirtió mi mente fit en una mente 4x4, todoterreno. Todoterreno, ¿qué significa? Es entreno, cumplo con mi deporte, con mi trabajo, con lo que tengo que hacer y mis promesas, con o sin ganas, con o sin energía, con o sin motivación. Y tener una mente todoterreno significa que te conviertes en el gerente general de tu propia vida y no se la sueltas al lo hago mañana. Muchas gracias.